La luz de la luna bañaba el campo de entrenamiento 7, proyectando sombras alargadas que danzaban con cada movimiento. Naruto Namikaze, de 16 años, empuñaba un Rasengan que pulsaba con energía azul, la esfera de chakra vibrando con una perfección casi irreal. El aire a su alrededor crepitaba, y el eco de su propio esfuerzo resonaba en la quietud de la noche. Un sudor frío perlaba su frente, no por el esfuerzo físico, sino por la expectativa que lo ahogaba. Un Rasengan no es suficiente, Naruto. La voz de su padre, Minato Namikaze, el cuarto Hokage, se cernió sobre él como un manto helado. Minato estaba de pie, inmaculado, con los brazos cruzados y la mirada penetrante. No había orgullo en sus ojos zafiro, solo un juicio silente. Naruto dejó que el Rasengan se disipara, el chakra se deshizo en una lluvia de chispas efímeras. La fatiga le pesaba en los hombros. Debes ser mejor que yo. El legado de Konoha. De nuestro clan. Depende de ti. Las palabras de Minato eran una cadena más a las muchas que sentía arrastrando. Naruto quería gritar, quería romper algo, pero en su lugar, se mordió el labio inferior hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Siempre era lo mismo. Un triunfo menor era solo un escalón más para alcanzar la inalcanzable cima que su padre representaba. Un Rasengan perfecto. Eso era lo mínimo. Superar al legendario relámpago amarillo. Esa era la expectativa. ¿Crees que él te amará aunque falles? Una voz, gutural y profunda, susurró en el fondo de su mente. Era el Kiri, o lo que quedaba de él. No era una bestia feroz y consciente en su interior, sino un fragmento residual de chakra que se había filtrado en su útero. Un eco oscuro y corrosivo que amplificaba cada una de sus inseguridades. Naruto apretó los puños, la voz una astilla de hielo que se clavaba en su ya magullado corazón. Padre, he perfeccionado el Iraishin. Puedo teletransportarme a largas distancias, como tú, intentó decir, su voz apenas un murmullo de frustración. Minato asintió, impasible. Y aún así, tus cadenas de chakra son erráticas. Tu control emocional es deficiente. Un Hokage no puede permitirse esos lujos. La aldea exige estabilidad. Las cadenas de chakra Uzumaki inestables. Esa era la otra maldición. Cuando la voz del Kibi se volvía incontrolable, o cuando sus emociones se desbordaban, hilos de chakra rojo sangre surgían de su cuerpo, retorciéndose y absorbiendo la energía a su alrededor, sin piedad. Un recordatorio constante de su imperfección, un signo visible de su corrupción interna. Seré mejor, prometió Naruto, la frase vacía y repetitiva, una letanía de sumisión. Minato apoyó una mano en su hombro, pero no era un gesto de consuelo, sino de posesión. Lo sé. Es tu destino. Mientras su padre se alejaba, la figura del cuarto Hokage desvaneciéndose en la oscuridad, Naruto se quedó solo. El silencio que siguió fue aún más opresivo que las palabras de Minato. Cerró los ojos, y la voz del Kibi regresó, esta vez con un matiz de burla. Eres solo un reflejo. Una sombra. Un mero recipiente. Las palabras se clavaban en su carne, alimentando una rabia latente. ¿Era eso lo que era? ¿Solo el hijo de Minato Namikaze, obligado a seguir un camino que no había elegido? ¿Un prodigio cuya única función era continuar un legado, sin importar el costo de su propia identidad? El peso de la herencia no era una capa, sino una mortaja que lo asfixiaba. En algún lugar, en las sombras de la aldea, los engranajes de la política ya estaban girando, y el destino de Naruto estaba a punto de enredarse aún más, añadiendo otra cadena a su ya pesada existencia. La primera misión internacional, los arreglos matrimoniales, las intrigas de Danz. Todo se cerniría sobre él, mientras Naruto, el hijo perfecto, luchaba por encontrar una pizca de sí mismo bajo el aplastante peso de las expectativas. La noticia del compromiso corrió como un reguero de pólvora por Konoha, pero para Naruto, fue un veredicto. La reunión se celebró en la oficina del Hokage, una sala adornada con pergaminos ancestrales y mapas estratégicos, que ahora se sentía más como una sala de juicios. Minato y Kushina estaban presentes, sus rostros tensos pero resolutos.
Frente a ellos, el anciano Ieyasu Iga, líder del clan, irradiaba una autoridad helada. A su lado, flanqueándolo como delicadas flores bajo la sombra de un roble, estaban sus hijas Hinata, con su mirada dulce y esquiva, y Hanabi, de ojos agudos y despectivos. El clan Iga, comenzó Yashi, su voz un murmullo grave que resonó en el aire, ofrece a la heredera de la casa principal, Hinata, y a la talentosa Hanabi, como alianzas matrimoniales para asegurar la estabilidad de Konoha y la unificación de nuestros linajes más poderosos. Naruto sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Alianzas matrimoniales. No amor, no elección, solo política fría y calculadora. Su madre, Kusina, intentó una débil protesta y Yashi-sama, mis hijos no son meros objetos de negociación. Kusina. La interrumpió Minato con un tono de advertencia. La mirada de su padre se posó en Naruto, dura y exigente. Naruto, la responsabilidad recae en ti. Debes elegir. La sala se sumió en un silencio pesado, solo roto por el latido furioso del corazón de Naruto. Miró a Hinata. Sus ojos perla estaban fijos en el suelo, su flequillo cubría parcialmente su rostro, pero Naruto podía sentir la angustia que irradiaba de ella. La conocía de la academia, una chica tímida y gentil, que siempre lo había mirado con una curiosidad que a veces se convertía en admiración. Casarse con ella significaría atarla a su propia prisión, pero también protegerla. Luego, su mirada se encontró con la de Hanabi. La hermana menor de Hinata era una copia más audaz, con una mirada de desprecio apenas disimulado. Sus labios formaban una línea fina. Hanabi siempre había sido abiertamente hostil con él, viéndolo como el hijo privilegiado del Hokage que no merecía su estatus. Si la elegía, sería una batalla constante. Libertad. Siempre hay una elección, muchacho. Incluso si no la ves. La voz del Kyuubi se retorció en su cabeza, un susurro seductor que prometía el caos. Pero Naruto ignoró la invitación a la rebeldía. Su mente, por una vez, no estaba nublada por la ira o la frustración, sino por una claridad dolorosa. Si él era una cadena, ¿por qué arrastrar a alguien inocente a su miseria? Pero Hinata ya parecía tan frágil, tan ajena a este mundo de conveniencias. Sus ojos se encontraron con los de Hinata por un instante, y en esa conexión fugaz, Naruto vio no solo miedo, sino también una chispa de comprensión. Ella también era una prisionera de su linaje. Elijo. A Hinata Iga, dijo Naruto, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Un suspiro colectivo se extendió por la habitación. Yashi asintió con una expresión de aprobación fría. Hanabi, sin embargo, apretó los puños, su rostro se contorsionó en una mueca de pura furia. Sus ojos se clavaron en Naruto, llenos de un veneno que no pasó desapercibido. Me las pagarás, Namikaze. Por robarme lo que me pertenece. Por arruinar el futuro de mi hermana. Su voz fue un siseo bajo, apenas audible, pero resonó en los oídos de Naruto como una sentencia. Minato sonrió forzadamente, ofreciendo un apretón de manos a Ieyasu. Kusina, con un semblante de derrota, abrazó a Hinata, quien permaneció en silencio, sus ojos aún fijos en el suelo. Más tarde esa noche, bajo el velo discreto de la luna, Naruto se encontró con Hinata en uno de los puentes del pueblo. El aire era fresco, y el sonido del río era el único testigo de su encuentro. Naruto-kun. Comenzó Hinata, su voz apenas un susurro. Él la interrumpió, su mirada perdida en el reflejo de la luna en el agua. Hinata, lo siento. Te arrastré a esto. No quiero ser otra cadena para ti. Ella levantó la cabeza, y por primera vez, Naruto vio sus ojos perla con una claridad que lo desarmó. No había resentimiento, solo una tristeza profunda y una comprensión que lo tomó por sorpresa. No. No eres una cadena, Naruto-kun. Entiendo. Esto es lo que se espera de nosotros. Pero yo no quiero ser solo una pieza en un tablero político. Yo tampoco quiero ser solo una cadena para ti. Una pequeña sonrisa se formó en los labios de Naruto, una expresión de alivio amargo.
Era un respiro encontrar a alguien que compartiera su misma prisión, que no lo culpara, sino que entendiera el peso de las expectativas. Pero esa comprensión también traía consigo una nueva carga a la responsabilidad de no romper a la única persona que parecía ver más allá del hijo del Hokage. Mientras el silencio volvía a reinar entre ellos, y la luna se alzaba majestuosa en el cielo, Naruto no pudo evitar sentir que, si bien había intentado proteger a Hinata, solo había apretado un poco más las cadenas alrededor de sus propios tobillos. El peso de la herencia se hacía cada vez más insoportable. La primera misión internacional no era una simple escaramuza de genin. Era una negociación delicada, una danza de sombras y diplomacia en la turbia niebla de Kirigakure. Naruto, como líder del equipo, sentía el peso de la responsabilidad como nunca antes. Lo acompañaban dos Chunin experimentados, silenciosos y eficientes, más que nada para asegurarse de que el hijo del Hokage no estropeara la paz recién acordada. Recuerda, Naruto, Minato le había advertido antes de partir, su voz un eco gélido de poder, cualquier desliz podría desestabilizar la región. Eres un embajador, no solo un ninja. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza mientras el equipo avanzaba por los pantanos perpetuos de la Tierra del Agua. La misión asegurar un tratado de comercio entre Konoha y Kiri, un paso crucial para la estabilidad económica y política. Naruto, con su fachada de calma, sentía la presión aplastante. Cada movimiento, cada palabra, era analizada. El día de la cumbre, la tensión era palpable en la sala de negociaciones. Los delegados de Kiri, endurecidos por años de guerras civiles, observaban a Naruto con ojos desconfiados. La reunión avanzaba con lentitud agonizante, cada cláusula era debatida y analizada. De repente, un destello. Un asesino, oculto entre los guardaespaldas de Kiri, se lanzó hacia el líder de la delegación, una katana envenenada brillando bajo la luz de las lámparas. Los Chunin de Naruto reaccionaron al instante, pero eran demasiado lentos. El tiempo pareció detenerse. En un instante, Naruto sintió un arrebato de pánico, la imagen de la sangre y el fracaso se estrelló contra su mente. Hazlo. Tómalos. La fuerza es la única verdad. La voz del Kiri, más fuerte y tentadora que nunca, bramó en su cabeza. Y Naruto, en su desesperación por evitar un desastre, cedió. Un torbellino de cadenas de chakra Uzumaki corruptas brotó de su cuerpo. No eran los delicados hilos de chakra que Kushina manejaba con gracia. Estas eran serpientes rojas, gruesas y pulsantes, que se retorcían con una energía violenta y depredadora. Se lanzaron, no solo hacia el asesino, sino que se expandieron incontrolablemente, envolviendo al agresor y, para horror de Naruto, también a uno de los Chunin de Kiri, quien estaba demasiado cerca. El asesino fue inmovilizado, su cuerpo se retorció bajo la presión antinatural de las cadenas mientras el chakra era drenado de él, dejándolo inerte. Pero el Chunin de Kiri gritó. Las cadenas, llenas de la energía residual del Kiri, le quemaron la piel, dejando marcas rojas y ampollas dolorosas. Su chakra fue succionado, no para matarlo, sino para dejarlo debilitado y convulsionando de dolor. La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los jadeos del Chunin herido y la respiración entrecortada de Naruto. Las cadenas se disiparon, dejando un rastro de destrucción y un olor a azufre en el aire. La expresión de horror en los rostros de los delegados de Kiri era innegable. Naruto había evitado un asesinato, sí, pero lo había hecho con una exhibición de poder incontrolable y aterrador. El líder de la delegación de Kiri, un ninja veterano con una cicatriz en el ojo, lo miró fijamente. Eso. No fue una defensa. Fue una demostración de fuerza desmedida, Namikaze. Peligrosa. De regreso en Konoha, la reprimenda de Minato fue brutal, más cortante que cualquier kunai. No fue en privado, sino frente a los ancianos del consejo, cuyas miradas acusadoras lo perforaban. ¿Esto es lo que enseño? Eres un desastre, Naruto. La voz de Minato resonó en la oficina del Hokage, cargada de una ira fría y una profunda vergüenza. Pusiste en riesgo el tratado. Heriste a un aliado. Exhibiste un poder inestable y corrupto.
Naruto bajó la cabeza, las palabras de su padre eran golpes directos a su alma. Quería explicarse, quería decir que solo intentaba salvar la situación, pero las palabras se ahogaban en su garganta. El miedo al fracaso, el impulso por ser suficiente, lo habían llevado a un desastre. Un Hokage debe tener control absoluto, continuó Minato, su voz ahora un susurro peligroso. Tu chakra está contaminado. Tu mente está afectada. ¿Cómo puedo confiar el futuro de Konoha a alguien tan defectuoso? Las últimas palabras se clavaron en Naruto como una estaca. Defectuoso. No era solo un error, era un defecto inherente. Minato no veía al hijo que había intentado desesperadamente cumplir sus expectativas, sino una imperfección en su legado. ¿Ves? Nunca serás suficiente. Nunca te amará. Siempre serás un monstruo para ellos. La voz del Kyuubi se retorció en su mente, celebrando su miseria. Naruto se sintió más solo que nunca, atrapado en una jaula de expectativas imposibles y un poder que no podía controlar. La misión, que debería haber sido un triunfo, se había convertido en otra prueba de su incapacidad, otra cadena que lo ataba al abismo de su propia identidad. La humillación pública por el incidente en Kiri apenas se había asentado cuando la siguiente bomba cayó sobre Naruto. Esta vez, el escenario era la imponente residencia Uchiha, un lugar donde el poder y el orgullo se entrelazaban en cada ladrillo. Fugaku Uchiha, el patriarca del clan, un hombre cuya presencia era tan gélida como su mirada Sharingan, se sentaba al frente, su aura imponente llenando la habitación. A su lado, para asombro de Naruto, estaba Sakura Uchiha, la hermana menor de Sasuke. Sus ojos verdes, normalmente vibrantes, estaban apagados, y una expresión de resignación cubría su delicado rostro. Minato y Kushina estaban presentes, los rostros de ambos marcados por la tensión. El Hokage, aunque firme, parecía más fatigado que nunca. El reciente incidente en Kirigakure, comenzó Fugaku, su voz resonando con una autoridad inquebrantable, ha expuesto una vulnerabilidad en la sucesión del Hokage. El clan Uchiha, como pilar de Konoha, no puede permitir tal inestabilidad. Naruto sintió una punzada de rabia. Otra vez. Su error, usado como arma para manipularlo. La voz del Kyuubi, con su burla habitual, susurró un peón, siempre un peón. Fugaku continuó, su mirada fija en Naruto. Para evitar un golpe de estado y asegurar la lealtad del clan Uchiha a la voluntad del Hokage, proponemos una alianza matrimonial entre mi hija, Sakura Uchiha, y el heredero del cuarto Hokage, Naruto Namikaze. Naruto se quedó sin aliento. ¿Otro compromiso? ¿Y con Sakura Uchiha? La noticia le golpeó como un puñetazo en el estómago. Miró a Sakura, que evitaba su mirada, con un rubor de vergüenza tiñendo sus mejillas. Kushina fue la primera en reaccionar. Esto es inaudito, Fugaku-san. Naruto ya está comprometido con Hinata Iga. ¿Pretende una poligamia forzada para nuestros hijos? Fugaku levantó una ceja, impasible. Las necesidades de Konoha superan las sensibilidades personales, Kushina-san. Además, la casa principal Iga puede ser aliada de la casa principal Uchiha, si es lo que el Hokage desea. Su mirada se dirigió a Minato, una amenaza velada en sus palabras. El mensaje era claro: acepta, o enfréntate a las consecuencias de un clan Uchiha insatisfecho. Minato apretó los labios, la decisión pesando sobre él. La amenaza de un golpe de estado Uchiha era una sombra que siempre había planeado sobre Konoha. La aldea no podía permitirse una guerra civil, no ahora. Finalmente, con un suspiro que pareció envejecerlo 10 años, Minato habló. Acepto las condiciones, Fugaku-san. Naruto Namikaze se comprometerá con Sakura Uchiha. Naruto sintió que el mundo se le venía encima. 2 compromisos. 2 cadenas. No había elección. Su vida no era suya. La furia burbujeó en su interior, tan intensa que sintió el pulso de las cadenas Uzumaki, deseando liberarse y destruir todo. Más tarde, en el jardín de la residencia Uchiha, Naruto y Sakura fueron dejados a solas, un intento forzado de conocimiento. El aire estaba cargado de un silencio incómodo.
Sakura evitaba su mirada, pateando una pequeña piedra con la punta de su sandalia ninja. Esto. Esto es una locura, ¿verdad? Murmuró Naruto, rompiendo el silencio. Sakura finalmente levantó la vista, y en sus ojos, Naruto vio un reflejo de su propia desesperación. Lo es. Odio esto tanto como tú, Naruto-kun. Pero. Somos peones. Mis padres. Mi clan. No hay otra opción. Sus últimas palabras fueron apenas un susurro, una confesión de su propia impotencia. En ese momento, Naruto sintió una extraña conexión con ella. No era amor, ni afecto, sino una camaradería en el cautiverio. Ambos eran títeres de un juego de poder, sus vidas sacrificadas en el altar de la estabilidad política de Konoha. Entonces. Estamos juntos en esto, supongo, dijo Naruto, una sonrisa amarga torciendo sus labios. Sakura asintió, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Sí. Juntos. Como prisioneros. El peso de la herencia no solo lo oprimía, sino que ahora se multiplicaba, atando a personas inocentes a su destino. Naruto se sintió como una piedra de molino, girando sin control y aplastando todo a su paso. La libertad, para él, parecía una fantasía lejana, un sueño inalcanzable. Y la voz del Kibi, en las profundidades de su mente, se regocijaba en cada una de sus cadenas. El rumor se extendió por Konoha como un incendio incontrolable, alimentado por el secretismo y la murmuración. No pasó mucho tiempo antes de que la verdad, o lo que se decía que era la verdad, llegara a oídos de Minato. Naruto había sido visto en un bar del distrito de entretenimiento. Borracho. Y con una kunoichi de Taki. La realidad era mucho más compleja. Naruto, sofocado por el peso de sus dos compromisos y la constante crítica, había buscado una efímera liberación. Se había encontrado con una ninja de Taki, una mercenaria de espíritu libre que no lo veía como el hijo del Hokage, sino simplemente como Naruto. Una noche de saga y conversación, una búsqueda desesperada de una pizca de normalidad, se había transformado en un escándalo público. Las miradas acusadoras, los cuchicheos, la vergüenza. Todo se acumuló hasta que Minato lo convocó a la sala del consejo. No era una reunión privada. Era una audiencia pública, una ejecución simbólica. Los rostros severos de los ancianos del consejo lo miraban con desaprobación. Danz, con su único ojo visible brillando con una satisfacción apenas disimulada, estaba sentado entre ellos, un espectador más que un juez. Naruto Namikaze, la voz de Minato resonó en la sala, fría y cortante, se te ha visto comprometiendo la reputación de esta aldea, la nuestra, y el honor de tus prometidas. Eres una vergüenza. Las palabras de su padre eran dagas afiladas, cada una clavándose más profundo que la anterior. Naruto sintió el calor de la vergüenza, el ardor de la injusticia. Quería defenderse, quería gritar que estaba ahogándose bajo el peso de sus expectativas, pero las palabras se le congelaron en la garganta. La sala, los rostros, todo se volvía borroso a través de una niebla roja de furia. ¿Ves? Nunca serás suficiente. Te castigarán por atreverte a ser tú mismo. La voz del Kibi, ahora una cacofonía burlona, retumbó en su mente. Era verdad. No importaba lo que hiciera, siempre sería juzgado, siempre sería inadecuado. Tus acciones son inaceptables para el heredero del cuarto Hokage, continuó Minato, su voz cargada de decepción. Tendrás restringidas tus misiones y entrenamientos por un período indefinido. Debes reflexionar sobre tus responsabilidades. Era más que una reprimenda. Era una degradación pública. Naruto, el prodigio, el heredero, reducido a un deshonrado, un paria. Se sentía despojado de todo, incluso de su propio valor. Al salir de la sala, bajo las miradas condescendientes de los consejeros, Naruto sintió que una parte de él se rompía. La lealtad, el respeto, el amor que anhelaba de su padre, todo se disolvía en la amarga realidad de su insuficiencia. La humillación pública fue solo el preludio. La verdadera puñalada llegó unos días después. Naruto estaba en su habitación, el aire denso con su propia desesperación, cuando un grito resonó en la casa.
Un grito de Kushina. Naruto corrió escaleras abajo, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. En el salón, su madre estaba en el suelo, retorciéndose de dolor. Su piel, normalmente vibrante, estaba pálida y sus labios, amoratados. Minato estaba arrodillado a su lado, su rostro una máscara de terror y confusión. Kushina. ¿Qué te pasa? Minato exclamó, tratando de contenerla. Pero Kushina, en su agonía, lo miró con los ojos muy abiertos, su mirada cargada de una extraña mezcla de miedo y acusación. Naruto. El sello. Duele. En ese momento, un Anbu de Root apareció, su máscara blanca y silenciosa. Okage-sama, dijo con voz monocorde, hemos encontrado rastros de un veneno. Se sospecha de un ataque externo, pero también hay fluctuaciones en el chakra de Kushina-sama. Los informes preliminares sugieren que la inestabilidad de las cadenas de chakra de su hijo, Naruto-sama, podría haber sido un catalizador. Un sabotaje que aprovechó una debilidad existente. Las palabras cayeron como rocas sobre Naruto. Un catalizador. Su propia existencia, su chakra corrupto, había sido el detonante. Minato se puso de pie, su mirada se posó en Naruto. Los ojos de su padre, antes llenos de preocupación por Kushina, se volvieron duros como el hielo. Una furia gélida, incomprensible, se instaló en ellos. Tú. La voz de Minato era un susurro peligroso, más aterrador que cualquier grito. Tú eres la razón. El mundo de Naruto se hizo añicos. Su padre lo estaba culpando. Por el dolor de su madre. La traición, la acusación injusta, era insoportable. Mátalos. A todos. Son veneno. Eres libre. La libertad se toma, no se mendiga. La voz del Kibi se desató en su mente, no un susurro, sino un rugido furioso. Naruto sintió el poder de las cadenas de chakra corruptas surgir de él, incontrolables, ardientes. Se retorcieron a su alrededor, llenas de rabia. En medio del caos, Dance emergió de las sombras, su rostro impasible. Es evidente que el heredero del Hokage es una amenaza incontrolable, declaró, su voz goteando falsa preocupación. Por la seguridad de la aldea y la salud de la Jinchuriki, propongo un exilio temporal. Es lo más sensato. Minato, cegado por el dolor y la culpa, no dudó. Así será. Naruto, queda exiliado de Konoha hasta nuevo aviso. La seguridad de Kushina es primordial. Naruto sintió un desgarro en su alma. Su padre lo había exiliado. Había elegido la seguridad de la aldea, la salud de su madre, por encima de él, el hijo que ya no reconocía. La humillación, el dolor y la traición se fusionaron en un solo impulso: la destrucción. No. Gritó Naruto, su voz distorsionada por la desesperación y la ira. Las cadenas de chakra Uzumaki se lanzaron, no al azar, sino con una furia dirigida. Su objetivo Danz. El líder de Root, sorprendido por la intensidad del ataque, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Las cadenas se abalanzaron sobre él, destrozando la pared detrás de él y envolviéndolo en un abrazo mortal de chakra rojo. El edificio tembló. Gritos resonaron. Las cadenas drenaron la energía de Danz, sus gritos resonando mientras la base secreta de Root, oculta bajo su mansión, era expuesta, sus defensas pulverizadas por la furia incontrolable de Naruto. Casi lo mata. Casi. En el último instante, una visión, la imagen de Hinata, se cruzó por su mente, y el control, precario, volvió. Naruto se retiró, jadeando, sus ojos salvajes. Había destruido parte de la base de Root, había humillado a Danz, pero el precio había sido su propia expulsión. Su padre lo había desterrado. En ese momento, Naruto sintió que el peso de la herencia no era solo una carga, sino una maldición que lo empujaba al abismo. La noche de su exilio, Konoha era un laberinto de sombras para Naruto. La amargura de la traición y la injusticia ardía en su pecho, un fuego más intenso que las llamas que había desatado en la base de Root. Su propio hogar, la aldea que juró proteger, lo había escupido. Si no puedo ser su hijo, seré su pesadilla. La voz del Kibi, por primera vez, no era solo un susurro, sino un eco resonante de su propia rabia contenida.
Naruto no buscó el perdón. No imploró. En su lugar, el resentimiento se transformó en una fría determinación. Si lo veían como un monstruo, entonces un monstruo sería. Su primer acto como paria fue el de un ladrón. Se infiltró en la bóveda de pergaminos prohibidos de Konoha, un lugar al que solo los Hokages tenían acceso. No buscaba poder para el bien, sino para la supervivencia, para la venganza, para lo que fuera que lo mantuviera en movimiento. Mientras se deslizaba entre los sellos y las trampas, una figura emergió de las sombras, una mujer. Su cabello era largo y oscuro, y sus ojos brillaban con una astucia calculadora. Era una mercenaria de Amegakure, de nombre Kuro. Era la misma Kunoichi con la que había sido visto en el bar, la única que lo había tratado como un igual, sin la carga de su nombre. Sabía que vendrías, dijo Kuro, su voz un murmullo fresco. Konoha tiene una forma peculiar de tratar a sus héroes. Naruto no preguntó cómo lo sabía. En ese momento, no le importaba. Me voy. ¿Bien eso no? Kuro sonrió, una curva oscura y conocedora en sus labios. Mi contrato contigo aún no termina, fantasma escarlata. Y siempre me atraen los que desafían a los Hokages. El apodo, que había surgido de las habladurías sobre sus cadenas y el color de su chakra, resonó en Naruto. Le gustaba. Era una identidad nueva, nacida de la ceniza y la desesperación. Juntos, bajo el manto protector de la noche, robaron pergaminos que detallaban jutsus de rastreo, técnicas de subsistencia en la naturaleza y, quizás lo más crucial, mapas de las rutas comerciales clandestinas y los puntos débiles de las grandes naciones. Mientras escapaban por las puertas traseras de Konoha, un shuriken de chakra impactó a pocos metros de ellos. Hinata Iga, de pie en el muro de la aldea, su cabello ondeando al viento, los ojos perla brillando con lágrimas y una determinación férrea. Naruto-kun. Gritó su voz, desgarrada por la desesperación. No dejes que te consuma. No te vayas. Yo te elijo, no ellos. Las palabras de Hinata lo detuvieron por un instante. Fue la única que había venido a buscarlo, la única que parecía ver la verdadera batalla que libraba. Por un momento, la ira se disipó, reemplazada por una punzada de culpa. Pero luego, la voz del Kibi rugió, ahogando su vacilación. Débil. Ella es una atadura. Libérate. Naruto apretó los dientes. Lo siento, Hinata, murmuró, sin volver la vista. Ya no hay vuelta atrás. Y con Kuro a su lado, desapareció en la noche, dejando atrás el brillo de Konoha y la figura solitaria de Hinata. El mundo exterior a Konoha era brutal y sin piedad, un contraste crudo con la jaula de oro de su antigua vida. Naruto y Kuro se convirtieron en cazarrecompensas, sus nombres resonando en el libro bingo bajo el alias del fantasma escarlata. Naruto usaba su habilidad con las cadenas de chakra, ahora llamadas cadenas de desesperación, no para proteger, sino para someter. Eran ataques brutales que drenaban el chakra del enemigo, dejándolos al borde de la muerte, y a veces, cruzando esa línea. No había reglas, no había Minato para juzgar. La rabia y la frustración que lo habían corroído en Konoha se convirtieron en su motor. Cada misión cumplida, cada enemigo derrotado, era una pequeña victoria contra el sistema que lo había exiliado. El chakra del Kibi, antes una maldición, ahora se sentía como una parte integral de su poder, una fuerza cruda y liberadora. No era el control que Minato exigía, sino una fusión caótica que lo volvía más temible. En una aldea fronteriza, asolada por bandidos, Naruto no se detuvo. Las cadenas de desesperación se desataron, pulverizando la resistencia de los criminales. La adrenalina era embriagadora. Cuando Kuro lo encontró, rodeado de cuerpos inertes, ella lo vio con una mezcla de admiración y precaución. Mataste a todos, dijo Kuro, la voz plana. Naruto se encogió de hombros, la mirada vacía. Eran bandidos. Y me gustó. La admisión salió sin remordimientos, fría y desapegada. Había cruzado una línea. La vida de un ninja renegado era más sencilla, no había moral, solo supervivencia. La reputación del fantasma escarlata creció, y con ella, la inquietud en Konoha. Los informes de sus brutales métodos llegaron a la mesa del Hokage.
Minato, aunque atormentado por la culpa por su exilio, sabía que no podía permitir que Naruto se convirtiera en una amenaza mayor. Fue Sasuke Uchiha, ahora un líder Anbu con una frialdad y eficiencia asombrosas, quien fue enviado para detenerlo. La rivalidad de su juventud se había transformado en una misión mortal. Sasuke, con su lealtad inquebrantable a Konoha y a su clan, veía a Naruto como un traidor que debía ser detenido. El encuentro fue en las ruinas de un templo abandonado, bajo una lluvia torrencial. Las espadas de Sasuke brillaban con electricidad, y sus Sharingan giraban, analizando cada movimiento de Naruto. Has caído bajo, Naruto, dijo Sasuke, su voz llena de desilusión. Traicionaste a Konoha. A tu padre. Naruto se rió, una risa hueca y amarga. Konoha me traicionó a mí. Mi padre me exilió, ¿lealtad? Esa es una cadena que ya no me pongo, Sasuke. Sus cadenas de desesperación surgieron, más potentes que nunca, el chakra rojo pulsando con una furia desenfrenada. La batalla fue feroz, una danza letal de habilidades perfeccionadas. Sasuke, con su velocidad y su Sharingan, esquivaba las cadenas de Naruto, contraatacando con el filo de su katana y descargas de Chidori. Naruto, alimentado por su ira, lanzó ataques más salvajes, intentando drenar el chakra de Sasuke, corrompiéndolo con sus cadenas. Finalmente, en un golpe maestro, Sasuke logró inmovilizar a Naruto, clavando una de sus katanas a centímetros de su garganta, y la otra a través de su hombro, fijándolo al suelo. Estás acabado, Naruto, dijo Sasuke, el aliento entrecortado por el esfuerzo. Naruto miró los ojos de Sasuke, los ojos de un amigo que se había convertido en un enemigo implacable. Y entonces, con una sonrisa desprovista de alegría, confesó. Maté a esos bandidos. Y me gustó, Sasuke. ¿Sabes lo que se siente? No ser juzgado, no ser un maldito símbolo. Solo. Sentir el poder. Sentir que decides. Es la única vez que me he sentido libre. Las palabras de Naruto resonaron en el silencio de la lluvia, sorprendiendo a Sasuke. Su expresión se suavizó por un microsegundo, una grieta en la fachada de hielo. Pero la misión era la misión. Sasuke lo ató con cuerdas de sellado, listo para llevarlo de vuelta a Konoha para ser juzgado. El camino de Naruto parecía llegar a su fin, pero el destino, o la desesperación, a veces tenía giros inesperados. El regreso a Konoha fue un viaje silencioso y sombrío. Naruto, encadenado y humillado, era escoltado por Sasuke. La lluvia había cesado, dejando los caminos embarrados, un reflejo de su propia situación. Su mente era un torbellino de rabia y desesperación. Al llegar a las puertas de la aldea, en lugar del Anbu que lo esperaba para llevarlo a la prisión de máxima seguridad, se encontraron con un grupo de ninjas médicos y, para sorpresa de Naruto, Sakura Uchiha. Sus ojos verdes, antes apagados por la resignación, ahora brillaban con una resolución helada. Sasuke-kun, dijo Sakura, su voz tranquila y controlada. Necesito llevarlo al hospital para una evaluación médica exhaustiva. Sus heridas podrían ser más graves de lo que parecen, y la aldea necesitará interrogarlo cuando esté en plena capacidad. Sasuke la miró, un atisbo de confusión en sus ojos. Sakura, no es necesario. Ya ha sido inmovilizado. Es un procedimiento estándar, Sasuke-kun, insistió Sakura, su mirada se encontró con la de Naruto por un segundo, y en ese instante, Naruto vio una chispa de algo más allá de la lealtad a la aldea. Una señal. Sasuke, aunque desconfiado, cedió. La palabra de un médico era ley, y la prioridad era la información de Naruto. Bien. Pero estará bajo vigilancia constante. Sakura asintió, y con la ayuda de los ninjas médicos, se llevaron a Naruto en una camilla. El trayecto al hospital fue una agonía, no solo por sus heridas, sino por la humillación de su captura. Sin embargo, una vez en la enfermería asignada, la puerta se cerró y el ambiente cambió. Los ninjas médicos eran de la confianza de Sakura, y sus acciones eran rápidas y deliberadas. Mientras lo atendían, Sakura se inclinó, su voz apenas un susurro que solo Naruto podía escuchar. Tenemos que sacarte de aquí, Naruto-kun.
te enviarán a la prisión de tortura para extraer información. Y luego, te ejecutarán. Naruto la miró con sorpresa. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Los ojos de Sakura se llenaron de una intensidad febril. Eres el único que no me trató como un arma, Naruto-kun. El clan Uchiha me vio como una moneda de cambio. Mis padres me vendieron. Tú, con tus propias cadenas, ¿entendiste? Y además. Su voz se quebró ligeramente. Mi hermano. Sasuke, está ciego por su lealtad a Konoha. Él nunca entenderá que a veces, para proteger lo que amas, tienes que traicionar. Una oleada de comprensión golpeó a Naruto. Sakura no lo estaba salvando por amor, sino por una lealtad retorcida, por la comprensión compartida de ser un peón. Y quizás, para proteger a Sasuke de la carga de haber ejecutado a un viejo amigo. En un movimiento rápido, Sakura le entregó un pequeño pergamino con un sello de escape y algunas provisiones. No puedo ir contigo ahora. Pero te daré tiempo. Diré que tus heridas son demasiado graves, que perdiste el conocimiento. Cuando amanezca, estarás lejos. Sakura. Vete, Naruto-kun, susurró ella, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Si te quedas, morirás. Y si eso pasa, no habrá esperanza para nadie que no se ajuste al molde de Konoha. Naruto la miró por última vez, una mezcla de gratitud y desesperación en sus ojos. La ironía era cruel, había sido traicionado por su padre, pero salvado por la traición de su prometida. En el momento más oscuro, la esperanza había surgido de las acciones más inesperadas. Con la ayuda de Sakura, Naruto escapó del hospital esa misma noche. Apenas un fantasma en la oscuridad, cojeando y aferrándose al pergamino de escape como a una tabla de salvación. Konoha, que había sido su hogar, ahora era una prisión desde la que debía huir a toda costa. La noticia de su fuga estalló al amanecer, enviando ondas de choque por toda la aldea. Minato, enterado de la milagrosa recuperación de Naruto y su posterior escape, rugió de furia, su rostro contorsionado por la frustración. Sabía que la culpa recaía sobre él, sobre su propia ceguera y sus duras decisiones. Sasuke, sin embargo, sintió una punzada de sospecha. La coartada de Sakura era demasiado perfecta. Un instinto le dijo que había algo más. Naruto huyó hacia el este, hacia las montañas sagradas y los bosques antiguos, lejos de cualquier rastro de civilización. Se alimentaba de lo que encontraba, bebía de arroyos y dormía bajo las estrellas, con el miedo constante de ser descubierto. Las voces del Kibi, antes tormentosas, ahora eran un murmullo distante, su furia desvaneciéndose ante el crudo instinto de supervivencia. Sus cadenas de chakra, que antes eran un torbellino incontrolable, se volvieron más maleables, más afiladas. En el exilio, perfeccionó sus cadenas de desesperación, no solo para drenar chakra, sino para crear barreras defensivas, para moverse con mayor sigilo, para fundirse con la naturaleza. Aprendió a sobrevivir sin el nombre Namikaze, sin el peso de las expectativas, solo él y su chakra corrompido. A medida que se adentraba más en lo desconocido, Naruto sentía una extraña sensación de libertad, una paradoja. Había perdido todo su hogar, su familia, su identidad. Pero a cambio, había ganado algo que nunca antes había tenido la capacidad de forjar su propio camino, por oscuro que fuera. La promesa del Kibi resonaba en sus oídos: la libertad se toma, no se mendiga. Y Naruto, finalmente, la había tomado. Los días de Naruto en el exilio se convirtieron en semanas, luego en meses. La naturaleza salvaje, aunque implacable, le ofrecía una libertad brutal que Konoha nunca le había dado. El alias de Fantasma Escarlata era conocido en los bajos fondos, un nombre susurrado con miedo y respeto. Las cadenas de desesperación eran su firma, y el control sobre ellas, aunque instintivo y no académico, crecía con cada batalla. Un día, mientras se movía por los densos bosques cerca de la frontera de la Tierra del Fuego, Naruto detectó una presencia familiar. Demasiado familiar. Su corazón dio un vuelco. Se ocultó entre las sombras, observando. Era Hinata Iga. Estaba sola, con una capa de viaje que apenas ocultaba su figura esbelta.
Sus ojos perla, aunque un poco más endurecidos, seguían buscando con una esperanza casi dolorosa. No era una misión. Era una búsqueda. Estaba rastreándolo, siguiendo el rastro de un fantasma. Naruto permaneció oculto, su chakra reprimido. La lógica le decía que se mantuviera alejado. Ella era una atadura, un recordatorio de la vida que había perdido. Pero el dolor en los ojos de Hinata lo atravesó. Él sabía que ella había renunciado mucho por él, que su partida la había dejado aún más vulnerable. Ella se detuvo junto a un pequeño arroyo, sacó un pañuelo de su bolsa y lo humedeció, lavándose el rostro cansado. Naruto-kun. Susurró, su voz cargada de una profunda tristeza. Sé que estás aquí. Puedo sentirlo. Las cadenas del kibi se retorcieron en su mente. Debilidad. No necesitas esto. Déjala. Ella solo te arrastrará de vuelta a esa jaula. Pero esta vez, Naruto no escuchó. Un impulso, ajeno a la ira y al resentimiento, lo movió. Salió de las sombras, su figura emergiendo en la penumbra del bosque. Hinata levantó la vista, sus ojos se abrieron con asombro y luego con una mezcla de alivio y angustia. Naruto-kun. Él se acercó, cauteloso. Hinata. ¿Qué haces aquí? Es peligroso. Te busco, respondió ella, sus ojos fijos en él, sin miedo. Cuando te fuiste. Te eligieron a ti, y no a mí. Renuncié a mi plan. No pude quedarme en Konoha, no sin ti. Quería que supieras. Que aún te elijo a ti, no a ellos. Naruto sintió una punzada en el pecho. Había esperado reproches, lágrimas, quizás incluso un ataque. Pero no esta lealtad inquebrantable. Hinata, no puedo. No tengo nada que ofrecerte. Soy un renegado. Un criminal. No necesito un héroe, dijo Hinata, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Solo te quiero a ti, Naruto-kun. Al que lucha, al que sufre. Al verdadero tú. No al símbolo, no al prisionero. Dio un paso hacia él, extendiendo una mano temblorosa. El alma de Naruto se debatió. Las cadenas de desesperación querían levantarse, crear una barrera, alejarla. Pero algo más profundo, algo que no había sentido en mucho tiempo, lo atraía. La necesidad de una conexión real, sin expectativas, sin juicios. En un gesto inesperado, Naruto tomó su mano. La piel de Hinata era suave y cálida, un contraste con el frío acero de las cadenas que lo habían rodeado últimamente. Él no pudo ofrecerle amor, no en ese momento, no de la manera que ella merecía. Pero podía ofrecerle una verdad cruda. No puedo prometerte nada, Hinata, dijo Naruto, su voz áspera. Mi camino es oscuro. Y peligroso. Mi camino es contigo, respondió ella, una pequeña y triste sonrisa en sus labios. Donde quiera que vayas, yo te seguiré. El kibi gruñó en su mente, pero su voz ya no tenía el mismo poder. Por primera vez, Naruto no se sintió solo en su desolación. Hinata no era otra cadena. Era un ancla. Una luz en la oscuridad que él mismo había abrazado. Los días de Naruto en el exilio se convirtieron en semanas, luego en meses. La naturaleza salvaje, aunque implacable, le ofrecía una libertad brutal que Konoha nunca le había dado. El alias de Fantasma Escarlata era conocido en los bajos fondos, un nombre susurrado con miedo y respeto. Las cadenas de desesperación eran su firma, y el control sobre ellas, aunque instintivo y no académico, crecía con cada batalla. Un día, mientras se movía por los densos bosques cerca de la frontera de la Tierra del Fuego, Naruto detectó una presencia familiar. Demasiado familiar. Su corazón dio un vuelco. Se ocultó entre las sombras, observando. Era Hinata Iga. Estaba sola, con una capa de viaje que apenas ocultaba su figura esbelta. Sus ojos perla, aunque un poco más endurecidos, seguían buscando con una esperanza casi dolorosa. No era una misión. Era una búsqueda. Estaba rastreándolo, siguiendo el rastro de un fantasma. Naruto permaneció oculto, su chakra reprimido. La lógica le decía que se mantuviera alejado. Ella era una atadura, un recordatorio de la vida que había perdido. Pero el dolor en los ojos de Hinata lo atravesó.
Él sabía que ella había renunciado mucho por él, que su partida la había dejado aún más vulnerable. Ella se detuvo junto a un pequeño arroyo, sacó un pañuelo de su bolsa y lo humedeció, lavándose el rostro cansado. Naruto-kun. Susurró, su voz cargada de una profunda tristeza. Sé que estás aquí. Puedo sentirlo. Las cadenas del kibi se retorcieron en su mente. Debilidad. No necesitas esto. Déjala. Ella solo te arrastrará de vuelta a esa jaula. Pero esta vez, Naruto no escuchó. Un impulso, ajeno a la ira y al resentimiento, lo movió. Salió de las sombras, su figura emergiendo en la penumbra del bosque. Hinata levantó la vista, sus ojos se abrieron con asombro y luego con una mezcla de alivio y angustia. Naruto-kun. Él se acercó, cauteloso. Hinata. ¿Qué haces aquí? Es peligroso. Te busco, respondió ella, sus ojos fijos en él, sin miedo. Cuando te fuiste. Te eligieron a ti, y no a mí. Renuncié a mi plan. No pude quedarme en Konoha, no sin ti. Quería que supieras. Que aún te elijo a ti, no a ellos. Naruto sintió una punzada en el pecho. Había esperado reproches, lágrimas, quizás incluso un ataque. Pero no esta lealtad inquebrantable. Hinata, no puedo. No tengo nada que ofrecerte. Soy un renegado. Un criminal. No necesito un héroe, dijo Hinata, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Solo te quiero a ti, Naruto-kun. Al que lucha, al que sufre. Al verdadero tú. No al símbolo, no al prisionero. Dio un paso hacia él, extendiendo una mano temblorosa. El alma de Naruto se debatió. Las cadenas de desesperación querían levantarse, crear una barrera, alejarla. Pero algo más profundo, algo que no había sentido en mucho tiempo, lo atraía. La necesidad de una conexión real, sin expectativas, sin juicios. En un gesto inesperado, Naruto tomó su mano. La piel de Hinata era suave y cálida, un contraste con el frío acero de las cadenas que lo habían rodeado últimamente. Él no pudo ofrecerle amor, no en ese momento, no de la manera que ella merecía. Pero podía ofrecerle una verdad cruda. No puedo prometerte nada, Hinata, dijo Naruto, su voz áspera. Mi camino es oscuro. Y peligroso. Mi camino es contigo, respondió ella, una pequeña y triste sonrisa en sus labios. Donde quiera que vayas, yo te seguiré. El kibi gruñó en su mente, pero su voz ya no tenía el mismo poder. Por primera vez, Naruto no se sintió solo en su desolación. Hinata no era otra cadena. Era un ancla. Una luz en la oscuridad que él mismo había abrazado. La victoria sobre Danz no significó el final de las batallas de Naruto, sino el comienzo de otras más íntimas. Konoha lo aclamaba como un héroe, el salvador inesperado. La aldea, antes tan rápida en condenarlo, ahora lo veía con una reverencia que lo incomodaba. Había regresado, no para reclamar el manto del Hokage, sino para liberar a Konoha de la tiranía y, al hacerlo, a sí mismo. Minato, visiblemente envejecido por la culpa y la preocupación, lo buscó en privado. Kusina, aún débil pero recuperándose, observó con una mirada que era una mezcla de alivio y tristeza. Naruto, comenzó Minato, su voz cargada de emoción. Has demostrado una fuerza que nunca vi, una sabiduría que te supera. La aldea. Te quiere como su próximo Hokage. Es lo que siempre quise para ti. Naruto lo miró, y por primera vez, no sintió la presión abrumadora. Las palabras de su padre ya no eran cadenas. Padre, dijo, con una voz tranquila y firme, te lo agradezco. Pero Konoha necesita un Hokage que la ame por encima de todo. Alguien que no tenga demonios propios que aplastar. Y yo. Hizo una pausa, mirando a sus padres. Yo no puedo ser ese Hokage. Mi camino es diferente. Minato bajó la mirada, las lágrimas que no había derramado en público se acumularon en sus ojos. Entiendo. Te exigí un destino, y te negué tu propia elección. Las siguientes conversaciones fueron con Hinata y Sakura, encuentros que estaban llenos de una honestidad dolorosa. En un jardín solitario, con las estrellas como testigos, Naruto se encontró con Hinata.
Ella lo miró, sus ojos perla llenos de una devoción silenciosa. Hinata, dijo Naruto, su voz suave. Nuestro compromiso fue un arreglo político. Yo no puedo pedirte que sigas atada a eso. Te libero. El rostro de Hinata se contrajo. No necesito ser liberada, Naruto-kun. Te elegí cuando eras un paria. Te seguí al exilio. No amo al hijo del Hokage o al fantasma escarlata. Amo al Naruto que elige. No al que obedecía. Si tú me rechazas, está bien. Pero yo no te rechazo a ti. Naruto la miró, conmovido hasta lo más profundo de su ser. Ella lo había visto, realmente visto, sin el velo de las expectativas. En ese momento, se dio cuenta de que no necesitaba atarla con un compromiso forzado para tenerla a su lado. Su amor era una elección libre. Hinata, susurró Naruto, extendiendo su mano. No te pido que seas mi prometida política. Te pido que seas mi compañera. No sé a dónde me llevará este camino, pero si tú me acompañas, no estaré solo. Hinata sonrió, una sonrisa radiante que iluminó la noche. Tomó su mano, su agarre firme y cálido. Mi camino es contigo, Naruto-kun. Donde quiera que vayas. El encuentro con Sakura Uchiha fue diferente. Se encontraron en el distrito Uchiha, bajo la sombra de la casa que una vez había sido su prisión. Sakura, con el cabello recogido y una expresión resuelta, lo enfrentó. Naruto-kun, dijo Sakura, mi compromiso contigo también fue una imposición. No hay amor entre nosotros, y no lo busco. Mi lealtad es ahora a mi hermano, a la curación de mi clan. Te libero de esta obligación. Y yo te libero a ti, Sakura, respondió Naruto. Gracias por lo que hiciste. Por darme la oportunidad de huir. Sakura asintió, una rara sonrisa en sus labios. Fuimos peones, Naruto-kun. Pero ahora, quizás, podemos ser otra cosa. Ella se volvió para irse, deteniéndose un instante. Te deseo paz, Naruto-kun. La que nunca tuvimos en estas paredes. Los días siguientes fueron de despedidas y preparativos. Naruto había rechazado el manto del Hokage, una decisión que sorprendió a muchos, pero que fue respetada por Minato y la mayoría del consejo, que había sido purgado de la influencia de Danz. Jiraiya, el Sannin que había sido su maestro, le ofreció un lugar con él, pero Naruto sabía que su propio camino lo llamaba. Kushina lo abrazó con lágrimas en los ojos, un abrazo apretado y lleno de un amor que había estado ausente por mucho tiempo. Siempre serás mi hijo, Naruto. Siempre. Minato, con una pequeña sonrisa en su rostro, quemó los viejos planes de sucesión, el pergamino se consumió en llamas. Ya no había un destino prescrito. Mi hijo. Será lo que él decida, murmuró, viendo las cenizas flotar en el aire. Naruto, con Hinata a su lado, partió de Konoha. No como un fugitivo, sino como un nómada. Sus cadenas Uzumaki, ahora purificadas y bajo su control, eran una extensión de su voluntad. Podía sentir el chakra de la naturaleza, la energía de la tierra. Su modo sabio e incompleto era un reflejo de su propia imperfección, un recordatorio de que siempre habría un camino por recorrer, un equilibrio por alcanzar. El mundo era vasto y desconocido, lleno de peligros y de maravillas. Pero Naruto ya no era el niño atormentado por las expectativas. Había roto sus cadenas, no solo las físicas, sino las invisibles de su propia mente. Mientras se alejaban de los muros de Konoha, la voz del Kibi, el fragmento residual en su mente, susurró por última vez, no con burla ni con furia, sino con una extraña sensación de satisfacción. Al fin. Eres libre. Y Naruto, el que había cargado el peso de una herencia que no quería, miró el horizonte con una paz que nunca antes había conocido. Era el comienzo de un nuevo viaje, de una vida forjada por sus propias elecciones, equilibrando sus cadenas con sabiduría, encontrando su propio camino entre las cenizas de su pasado. El legado de su padre ya no era una prisión, sino una lección. Y el futuro, por primera vez, era suyo. La victoria sobre Danz no significó el final de las batallas de Naruto, sino el comienzo de otras más íntimas. Konoha lo aclamaba como un héroe, el salvador inesperado.
La aldea, antes tan rápida en condenarlo, ahora lo veía con una reverencia que lo incomodaba. Había regresado, no para reclamar el manto del Hokage, sino para liberar a Konoha de la tiranía y, al hacerlo, a sí mismo. Minato, visiblemente envejecido por la culpa y la preocupación, lo buscó en privado. Kusina, aún débil pero recuperándose, observó con una mirada que era una mezcla de alivio y tristeza. Naruto, comenzó Minato, su voz cargada de emoción. Has demostrado una fuerza que nunca vi, una sabiduría que te supera. La aldea te quiere como su próximo Hokage. Es lo que siempre quise para ti. Naruto lo miró, y por primera vez, no sintió la presión abrumadora. Las palabras de su padre ya no eran cadenas. Padre, dijo, con una voz tranquila y firme, te lo agradezco. Pero Konoha necesita un Hokage que la ame por encima de todo. Alguien que no tenga demonios propios que aplastar. Y yo. Hizo una pausa, mirando a sus padres. Yo no puedo ser ese Hokage. Mi camino es diferente. Minato bajó la mirada, las lágrimas que no había derramado en público se acumularon en sus ojos. Entiendo. Te exigí un destino, y te negué tu propia elección. Las siguientes conversaciones fueron con Hinata y Sakura, encuentros que estaban llenos de una honestidad dolorosa. En un jardín solitario, con las estrellas como testigos, Naruto se encontró con Hinata. Ella lo miró, sus ojos perla llenos de una devoción silenciosa. Hinata, dijo Naruto, su voz suave. Nuestro compromiso fue un arreglo político. Yo no puedo pedirte que sigas atada a eso. Te libero. El rostro de Hinata se contrajo. No necesito ser liberada, Naruto-kun. Te elegí cuando eras un paria. Te seguí al exilio. No amo al hijo del Hokage o al fantasma escarlata. Amo al Naruto que elige. No al que obedecía. Si tú me rechazas, está bien. Pero yo no te rechazo a ti. Naruto la miró, conmovido hasta lo más profundo de su ser. Ella lo había visto, realmente visto, sin el velo de las expectativas. En ese momento, se dio cuenta de que no necesitaba atarla con un compromiso forzado para tenerla a su lado. Su amor era una elección libre. Hinata, susurró Naruto, extendiendo su mano. No te pido que seas mi prometida política. Te pido que seas mi compañera. No sé a dónde me llevará este camino, pero si tú me acompañas, no estaré solo. Hinata sonrió, una sonrisa radiante que iluminó la noche. Tomó su mano, su agarre firme y cálido. Mi camino es contigo, Naruto-kun. Donde quiera que vayas. El encuentro con Sakura Uchiha fue diferente. Se encontraron en el distrito Uchiha, bajo la sombra de la casa que una vez había sido su prisión. Sakura, con el cabello recogido y una expresión resuelta, lo enfrentó. Naruto-kun, dijo Sakura, mi compromiso contigo también fue una imposición. No hay amor entre nosotros, y no lo busco. Mi lealtad es ahora a mi hermano, a la curación de mi clan. Te libero de esta obligación. Y yo te libero a ti, Sakura, respondió Naruto. Gracias por lo que hiciste. Por darme la oportunidad de huir. Sakura asintió, una rara sonrisa en sus labios. Fuimos peones, Naruto-kun. Pero ahora, quizás, podemos ser otra cosa. Ella se volvió para irse, deteniéndose un instante. Te deseo paz, Naruto-kun. La que nunca tuvimos en estas paredes. Los días siguientes fueron de despedidas y preparativos. Naruto había rechazado el manto del Hokage, una decisión que sorprendió a muchos, pero que fue respetada por Minato y la mayoría del consejo, que había sido purgado de la influencia de Danz. Jiraiya, el Sannin que había sido su maestro, le ofreció un lugar con él, pero Naruto sabía que su propio camino lo llamaba. Kusina lo abrazó con lágrimas en los ojos, un abrazo apretado y lleno de un amor que había estado ausente por mucho tiempo. Siempre serás mi hijo, Naruto. Siempre. Minato, con una pequeña sonrisa en su rostro, quemó los viejos planes de sucesión, el pergamino se consumió en llamas. Ya no había un destino prescrito. Mi hijo. Será lo que él decida, murmuró, viendo las cenizas flotar en el aire. Naruto, con Hinata a su lado, partió de Konoha.
no como un fugitivo, sino como un nómada. Sus cadenas Uzumaki, ahora purificadas y bajo su control, eran una extensión de su voluntad. Podía sentir el chakra de la naturaleza, la energía de la tierra. Su modo sabio e incompleto era un reflejo de su propia imperfección, un recordatorio de que siempre habría un camino por recorrer, un equilibrio por alcanzar. El mundo era vasto y desconocido, lleno de peligros y de maravillas. Pero Naruto ya no era el niño atormentado por las expectativas. Había roto sus cadenas, no solo las físicas, sino las invisibles de su propia mente. Mientras se alejaban de los muros de Konoha, la voz del Kiri, el fragmento residual en su mente, susurró por última vez, no con burla ni con furia, sino con una extraña sensación de satisfacción. Al fin. Eres libre. Y Naruto, el que había cargado el peso de una herencia que no quería, miró el horizonte con una paz que nunca antes había conocido. Era el comienzo de un nuevo viaje, de una vida forjada por sus propias elecciones, equilibrando sus cadenas con sabiduría, encontrando su propio camino entre las cenizas de su pasado. El legado de su padre ya no era una prisión, sino una lección. Y el futuro, por primera vez, era suyo.